Señor, así que bienvenidos sean en esta noche a este lugar. Me siento muy contento de volverles a ver y de poder participar en esta noche en la presencia de nuestro Dios. Muy bien, vamos a seguir los estudios. Ahora nos toca el estudio número 18 de los puntos esenciales de doctrina. Me parece que este es el último de los estudios que ven los dones espirituales, sean los dones del Espíritu. Así de que en esta noche vamos a ver la parte H, donde hay diversos géneros de lenguas y también hay interpretación de lenguas. Estos dones, hermanos amados, casi se han desaparecido, ya no están en la iglesia. Es raro en la iglesia en la cual se manifiestan estos dones y le pedimos a Dios porque ahí están disponibles por parte del Espíritu. Lo que se necesita son los requisitos espirituales de ser uno lleno del Señor, de ser disciplinado, de entender y someterse a la palabra. Y Dios está dispuesto a derramarse sobre todos y cada uno de nosotros. Hemos visto ya varios dones del Espíritu y todos vienen a ser dones muy hermosos para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Así que en esta hora vamos a ver diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Para esto siempre tomamos Primera de Corintios en el capítulo número 12, donde está relacionado todos estos dones. Vamos a tratar de leer el pasaje completo donde están estos dones para que entendamos bien, porque está hasta el verso 11 del verso 1 de Primera de Corintios, el capítulo 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que la súplica del apóstol Pablo era para la iglesia de que no ignoremos, no debemos de ignorar. Esa es la razón, hermano, por la cual hasta hoy día tratamos la manera de traer estos estudios para que no ignoremos las cosas preciosas que están en el Señor. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea que recordemos que en el tiempo pasado nosotros éramos llevados por unas doctrinas erróneas. No sé cuántos participaron en diferentes iglesias, pero yo me recuerdo que en mi caso, yo nací en la iglesia católica, ahí me bautizaron, ahí hice la primera comunión, la confirmación. Era un niño y me llevaban por ahí, no conocía, pero cuando llegué a conocer y a comprender, entonces yo comencé a decidir por sí mismo. ¿Verdad? Es como dice la palabra, que cuando éramos gentiles se nos llevaba como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. O sea, aquí no está hablando de otros santos como se nombra, ni a ídolos, ni a ningún otro personaje más que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué a nuestro Señor Jesucristo? Porque es el único que merece que nosotros le adoremos y le glorifiquemos. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino a la tierra. Él fue que fue enviado a la tierra. La palabra dice que de tal manera Dios, Jehová de los ejércitos, amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús. Por eso la palabra menciona el nombre de Jesús,
Por eso dice que el que no menciona a nuestro Señor Jesucristo, si no es por el Espíritu Santo. Nosotros creemos en esta Trinidad. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. En el verso 4 ya empieza a la definición de los dones. Oiga lo que dice. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando dice que hay diversidad, aquí nosotros encontramos como 10 dones, pero hay diversidad de dones, hay muchos dones en la vida. Podemos decir que son cualidades espirituales, dones maravillosos en las personas cristianas que han recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Ahora mire, porque dice que primero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, o sea que hay también diversidad de ministerios en la iglesia, pero el Señor es el mismo. Y dice que hay diversidad de operaciones, o sea, milagros, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. O sea que, mire, ahora en la vida se han atribuido a muchos personajes que los han hecho ídolos, los han canonizado, los han convertido en santos. ¿Por qué? Porque dicen que han hecho milagros, que han hecho hasta prodigios. Y eso es una gran mentira, porque aquí está lo interesante en todas las personas. Cuando yo me convertí al Evangelio, que era un católico, ahí sí que de nombre, entonces yo comencé a escudriñar, porque yo tenía que conocer la verdad. Y me vine a dar cuenta de todas las cosas tan fatales y falsas que hay en otras iglesias. Entonces, por eso yo le invito a que ponga atención y investigue por sí solo, porque no hay cosa mejor que investigar, porque a uno lo llevan, y si a mí me llevan a un lado, yo tengo que conocer con mis propios ojos y oír con mis propios oídos a qué lugar me llevan. Pero aquí dice la palabra del Señor. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que todos estos dones, el don de milagros, el don de hablar en nuevas lenguas, el don de interpretación de lengua, género de lenguas, estos dones los da Dios para la edificación de la iglesia. Para eso es, porque esto es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros de fe, que ya lo vimos, todos estos dones por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros le es hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros, y ahí es donde nosotros vamos, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. En el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, lo hace uno, que es el Espíritu Santo, y Él lo reparte a todos, a cada uno en particular como Él quiere. Yo estaba discerniendo esta palabra, donde dice que por Él todas estas cosas las hace uno mismo, el Espíritu, pero repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces yo me puse a pensar, entonces Él tiene preferencia, porque Él va a repartir como Él quiere, a uno una cosa, a otro otra cosa y a otra cosa. Pero llegué a entender que a lo que se refiere la palabra del Señor, cuando Él dice que Él reparte como Él quiere, a quien quiere,
es porque Él ve en el pueblo, o sea, en la asamblea, a las personas que le buscan, que le aman y que están interesados en la palabra, que honran su nombre y que tienen una vida llena de fe, una vida disciplinada. Entonces, en base a cómo uno es con el Señor, en base a eso el Señor te va a dar. Porque el Señor no le va a dar un don a la persona que ni ora, que no ayuna, que no viene a la iglesia, que no busca de su palabra. Entonces Dios no va a hacer eso. Por eso Él da como Él quiere. Y bendito sea su nombre para siempre. Todos estos dones son para la bendición de la iglesia. Es para bendecirla a la iglesia. Porque si hay alguien que tiene los dones o que tenga un don en la iglesia, edifica a la misma iglesia. Por eso es muy importante, hermanos amados. Hay quienes piensan que solo el pastor es el que tiene que hacerlo todo, que el pastor, hermanos amados, es el que entrega la palabra como yo lo estoy haciendo. Tratar de guiar a las ovejas por un sendero, por donde tienen que caminar, que coman del buen pasto. Por eso nosotros tratamos la manera de poderle dar la palabra de Dios. Pero en sí, toda la iglesia, le llamamos asamblea también, que es lo más correcto ahora, decir que la asamblea, aunque seamos pocos, pero es la asamblea de aquí que nos reunimos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y cada uno puede tener este don para poder bendecir a esta asamblea, para poder bendecir a esta. Y la iglesia, hermanos amados, en sí no es el edificio. La iglesia somos nosotros en general, hablando en general, nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero esta es una pequeña asamblea, ¿verdad? Porque somos nosotros los que nos reunimos. Cuando usted escucha que se van a reunir en la asamblea los diputados, porque se van a reunir un grupo, entonces nosotros aquí somos una asamblea de cristianos que nos reunimos en la iglesia de Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, hermanos, todos somos necesarios. Todos somos necesarios en la obra del Señor. Si nosotros le hemos recibido con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, entonces estaremos nosotros disponibles, dispuestos para que Dios haga en nosotros y para que Dios ponga el don que Él quiere en nosotros, ¿verdad? E incluso me atrevo a decirlo porque dice la palabra, donde dice que debemos de anhelar los mejores dones. Cuando escudriño yo la palabra en Hechos de los Apóstoles, yo encuentro al apóstol Pablo, y aquí en 1 Corintios al apóstol Pablo, que tenía prácticamente todos los dones. Él tuvo todos los dones. Y qué bueno, qué bonito llegar a ser que ahora en nuestro tiempo hubiera alguien como el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero bueno, no podemos llegar a ser como alguien como Pablo, pero sí podemos hacer la obra del Señor aquí en la tierra como el Señor quiere, si nosotros le buscamos. Muy bien. Así de que nosotros encontramos el don de diversos géneros en el verso 10, diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora, vamos a ver las diferencias que hay en esto, porque cuando se habla de diversos géneros de lenguas, está hablando de un grupo, y cuando habla de interpretación de lengua está hablando de otro punto. Ahora, yo tengo aquí un ejemplo por decir esto. Género es un lenguaje que se habla en el mundo, género. Nosotros hablamos el español, algunos hablan el inglés, pero hay diferentes lenguajes alrededor, hay miles y miles de lenguajes terrenales, pero también debemos de saber que hay lenguas angelicales, hay lenguas del cielo
que nosotros desconocemos. Nosotros desconocemos realmente, y eso es lo más interesante. Vamos a tratar la manera de poder dar ahora en este día completa la enseñanza. Diversos géneros de lenguas yo lo encuentro, por ejemplo, vamos a empezar lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles. Los llevo al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 1, Hechos capítulo número 1 y verso 8. Ahí habla ya de algo muy sustancial y poderoso para la iglesia. Dice el verso 8 del capítulo 1 de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido, porque no había venido. Todavía no había venido el Espíritu, por eso dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, dio pasos. Ahí nuestro Señor habla para darle a la iglesia pasos los cuales iba a tener. Ahora damos gloria a Dios porque la palabra y el Espíritu ha llegado a moverse hasta toda la tierra, donde no se mueve el Espíritu Santo. Bendito es nuestro Dios. Pero recibiréis poder. Mire qué privilegio más grande, qué promesa más gloriosa. Lo que no tuvo el pueblo de Israel. Por eso nosotros miramos la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento estaba el Espíritu, pero no de la manera como está ahora el Espíritu con nosotros. En aquel tiempo el Espíritu no estaba con todo el pueblo de Israel, estaba en ciertos personajes. Estaban en los patriarcas, estaba en los reyes, en algunos reyes, estuvo en los profetas, etcétera, etcétera. Mas ahora, mis amados hermanos, el Espíritu Santo está, porque el Espíritu dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Mire qué bendición más grande para nosotros. Por eso es que nosotros vemos esa gran diferencia que hay. Entonces, qué peligroso es que nosotros deshonremos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Entonces, recibiréis, era de recibir. Pero en el capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hay algo precioso donde vemos ya los géneros de lenguas. Escuche bien lo que dice la palabra. Porque dice la palabra en capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, lo que había hablado ya anteriormente el Señor, y recibiréis poder. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, estaban todos juntitos. Gloria al Señor, qué importante es tener en nuestra mente que estaban todos unánimes. Unánimes quiere decir que todos estaban con el mismo propósito, con el mismo deseo y en el mismo cumplimiento. Estaban juntos. Y de repente vino del cielo, no vino de otra parte, sino vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Estaban unánimes juntos, sentados. Y estaban esperando porque ya se les había dado esa promesa. Y se les repartieron lenguas, ahí está. Se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga bien, dice que son como lenguas de fuego. Y recuérdese que cuando Juan el Bautista dice su palabra, que él andaba predicando por el desierto, él decía
el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo que nosotros comenzamos a ver cuando empezamos esos estudios. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo desde el momento que recibimos a Cristo, porque vino el Espíritu, nos llenó, nos capacitó, nos cambió, etcétera, etcétera. Y desde ese momento llegamos a ser nuevas personas. Entonces, dice la palabra que llegaron como lenguas repartidas de fuego a cada uno. Entonces ahora entendemos por qué dijo que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué importante es que fuego quiere decir de que nosotros vamos a estar fogosos, nosotros vamos a estar disponibles, nosotros vamos a estar llenos de la gloria y de la gracia de Dios. Cuando yo vengo a la iglesia, hermanos, yo tengo un compromiso en la iglesia, pero yo vengo con gozo, yo vengo con alegría, yo vengo con el deseo y con la esperanza que siempre aquí voy a estar y el Señor va a estar conmigo, porque el Señor así lo dice en su palabra. Entonces yo vengo con ese anhelo y con ese deseo porque hay un fuego en mi corazón. De todo lo que hago, Dios bendiga a nuestros hermanos que hicieron algo grande, ahora trajeron unos sobres y la familia González, y me llenó de gozo, hasta me dieron ganas de llorar. Eso es cuando nosotros tenemos el gozo, y cualquier cosa que sucede en nosotros para honrar a nuestro Señor Jesucristo, produce algo precioso adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces el Señor dice que se les repartieron lenguas espirituales como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. O sea, que según el Espíritu les daba a cada uno, les dio ese don de lenguas, pero eran lenguas terrenales, y esas son los diversos géneros. Por eso es importante, vamos a ver más adelante que por qué el Señor dice que es mejor profetizar. Muchos creen que ahora como está el don de profeta, piensan que uno ya es profeta y se denomina casi como los profetas del Antiguo Testamento y se hacen llamar profetas. Y no, mis amados hermanos, todos y cada uno dice, pero hablando hacia la asamblea, dice que todo lo mejor que puede ser es que nosotros profeticemos. ¿Qué quiere decir profetizar? Que nosotros podamos dar un mensaje con lengua de género, o sea, con el lenguaje que hay en la tierra, con un lenguaje que hay en la tierra, para poder edificar a las personas, para poder llegar al corazón de las personas, porque Dios tendrá un mensaje para las personas. Entonces, eso es algo maravilloso. Dice la palabra que aquí fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, habían lenguajes de todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, mis amados hermanos, voy a ponerles este ejemplo. Tal vez aquí estaba un hermano que era de la China y aquí estaba un hispano. Pero el de la China fue lleno del Espíritu y comenzó a hablar en lengua hispana para que éste escuchara el mensaje que tenía Dios. Pero era terrenal el lenguaje, diversos géneros. Entonces yo tengo un ejemplo, algo que pasó hace mucho tiempo, tal vez acababa de venir. Me recuerdo que con un grupo de hermanos fuimos a la Casa de Piedra, algunos conocen la Casa de Piedra. Fuimos a la Casa de Piedra por allá por la carretera 14
Y esa noche, todos los lugares, habían varios lugares, varios templos, pero todos estaban llenos, mucha gente iba de retiro, y no hubo más que nos pusieron a nosotros con un grupo de coreanos. Y comenzamos a orar ahí con los coreanos en su idioma y nosotros los hispanos con nuestro lenguaje, con nuestro idioma. Ya estaban clamando y de repente hubo una llenura del Espíritu en aquel lugar. Y fue tremendo. Y se acercó alguien y me puso la mano en mi hombro. Y hablando en el lenguaje coreano, comenzó él a orar conmigo. Yo no entendí en ese momento porque pues era coreano. Pero otro hermano que estaba conmigo recibe la interpretación de esas lenguas coreanas y se acerca conmigo y me dice: hermano, así dice el Señor, Dios te tiene a ti aquí en este lugar. No era aquí donde deberías de estar, pero ahora te tiene a ti, te va a abrir puertas y va a glorificar su nombre. Te pide que le busques más, dice el Señor. Me lo dijeron en coreano, uno me lo interpretó y se cumplió en mí. Porque recién venido acá, yo no sabía ni qué hacer ni para dónde agarrar. Y se me comenzaron a abrir puertas para poder trabajar en la obra del Señor. Yo le doy gloria al Señor, pero es un ejemplo que yo pongo sobre los géneros de lenguas. Así como pasó en Hechos capítulo 2 cuando cayó el poder del Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, pero en lenguas terrenales. Ahí dice la palabra que habían hombres de diferentes lugares, habían de 14 me parece, 14 nacionalidades ahí. Y a todos recibieron palabras. Ahí hubo una gran confusión porque unos decían: esos están locos, están borrachos, esos están fuera del conocimiento, pero también se enturbecían porque cuando oían hablar en su propia lengua era algo extraño, algo nunca que lo habían experimentado. Entonces tenemos diversos géneros de lenguas. Hablando sobre esto, hermanos, qué bueno, qué lindo es que podamos tener ese don de género de lenguas, como decía. ¿Por qué? Porque aunque tal vez no va a ser un lenguaje diferente el que nosotros vamos a hablar, pero cuando nosotros vamos a hablar y vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a dar un mensaje en la hora, en el momento debido para edificación, para exhortación del pueblo o de la iglesia. Pero debemos de estar nosotros dispuestos, llenos, preparados para poder estar en esa condición, que Dios nos use, ¿verdad? Que Dios pueda hacer de nosotros personas que podamos en este ministerio glorioso poder nosotros tener un mensaje en el momento debido. Por eso también les he dicho que cuando alguien predica la palabra, nosotros tenemos que poner mucha atención, porque a través de la palabra se convierte en una palabra profética, porque es ahí también donde el Señor nos habla. Muy bien. Quiero que vayamos a Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios. Ahora, y ahí vamos a ver algo muy importante. Fíjese que en 1 Corintios ahí vamos a ver la interpretación de lenguas. Ya más o menos vimos lo que es diversos géneros de lenguas. Ahora, la interpretación de lenguas. Vamos a leer aquí en el Corintios capítulo número 14, primera de Corintios capítulo 14, en el verso 1 hacia adelante.
Dice así la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, por sobre todo que profeticéis. Mire pues, se da cuenta que la recomendación de Pablo es: seguid el amor, porque es importante. ¿Sabe por qué se han perdido los dones en la iglesia? Porque posiblemente hay veces inconscientemente nosotros no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. No tenemos amor. Y eso es lo que ha pasado. Por eso usted puede ver tantos pleitos, tantas divisiones, tantas cosas horribles y tremendas que pasan en la iglesia, y uno no tiene el discernimiento, y uno actúa conforme a su sentimiento y a la carnalidad que hay en uno. Y qué tremendo cuando llegamos a conocer los grandes errores que nosotros cometemos por esto. Ahora el apóstol aquí dice: seguid el amor. O sea que es importante amarnos, no solamente de labios, sino que de corazón. Amarnos los unos a los otros. No un amor que sea fingido, no un amor que sea un amor superficial. No, un amor que venga del corazón. Amarnos los unos a los otros. Me imagino, hermanos amados, que esto viene siendo como cuando nosotros amamos a un ser querido de nuestra parentela, de nuestra familia, como a un hijo, a nuestros hijos. Cuando amamos, ¿de qué manera los amamos? Cuando les hace falta algo, nosotros estamos ahí. Cuando les pasa algo, nosotros estamos ahí. Por eso el Señor más adelante hace la referencia a través de esta palabra que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, porque está compuesto de muchos miembros. Pero si un miembro se duele de este cuerpo, si a mí me duele la mano, se va a resentir todo mi cuerpo. Hay un dolor en todo mi cuerpo, ¿ve? Entonces igualmente es, nosotros amamos nuestro cuerpo de tal manera que cuidamos nuestros miembros, ¿verdad? Tratamos de cuidar todo lo que compone el cuerpo humano. Pues así es en la iglesia. Nosotros tenemos que cuidar, amarnos los unos a los otros. Este es un principio, uno de los primeros mandamientos de nuestro Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice su palabra. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con todo esto que se mueve, que está relacionado. Y de ahí dice, cuando dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurad era lo que estamos diciendo. ¿Cómo lo vamos a procurar? Hay veces le queremos servir al Señor y no venimos a la iglesia. Hay veces queremos servir al Señor y no oramos. Hay veces queremos servir al Señor y ni siquiera leemos la palabra. Hay veces queremos servir al Señor y ni siquiera ayunamos. Entonces, todas estas cosas tienen que ver, hermano, para procurar los mejores dones, los dones espirituales. Pero, dice el apóstol, pero sobre todo que profeticéis. O sea que al profetizar, nosotros tenemos que procurar tener el espíritu de sabiduría. Ya vimos el espíritu de sabiduría. Por eso les hablaba que estos dones se entrelazan en sí, como que tienen hay veces una función por sí misma, los diferentes dones. Cuando dice sobre todo que profeticéis, ¿cómo vamos a profetizar? Poder dar un buen mensaje, llevar un mensaje debido en el momento debido, con palabras de sabiduría, etcétera, etcétera. Aquí no está hablando de hablar en nuevas lenguas. Porque el que habla en lenguas ya viene, ya en el verso 2 sí comienza. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, este es la otra interpretación de lenguas. Que esta interpretación de lenguas, dice, es hablar, que el hombre habla estas lenguas, pero las habla hacia Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Qué lindo.
pocas veces o en algunas veces yo siento el deseo de hablar en lenguas, pero cuando yo hablo en lenguas, no sé si ustedes lo han notado, yo bajo el micrófono así, porque yo sé que las lenguas que yo voy a hablar no las van a entender, porque así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque las palabras que yo voy a hablar, esas lenguas que yo voy a hablar, vienen como un misterio de adentro, y estoy hablando hacia Dios. Por eso la palabra habla sobre este misterio. Leamos completamente el verso. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, o sea que no nos hablamos. El que habla esas lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu habla misterios. Qué lindo es. Hay momentos, hermanos amados, en que uno está orando. Por ejemplo, hay momentos que yo estoy en mi casa, estoy orando por la mañana y cae el Espíritu Santo y comienzo, y también tengo que controlarme por el sonido, porque pues todos están durmiendo. Entonces tengo que hablar calladamente las lenguas, pero comienzo a sentir un río de agua viva sobre mi vida y comienzo a beber mis lágrimas y hablo en esas lenguas. Lo único que yo puedo pensar y sentir, hermanos amados, que esas palabras están llegando hasta la presencia de Dios, porque lo está manifestando mi cuerpo, lo estoy sintiendo la presencia de Dios. Pero este es un misterio. Recordemos que nosotros fuimos hechos de alma, cuerpo y espíritu. Y el espíritu de nosotros tiene una conexión directa con el espíritu del Señor. O sea que hay una conexión entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Por eso, cuando al hombre se le dio el privilegio de la vida, se le puso un espíritu. Por eso yo no creo en, hay ateos, porque hay ateos, pero porque se dicen ser ateos, pero realmente en lo profundo hay esas personas, en lo profundo ellos sienten y creen en un Dios que no lo manifiestan por el orgullo, por su forma de ser, por lo que han visto. Pero si Dios puso un espíritu, esa es la razón, hermanos amados, por qué nosotros tuvimos un momento en la vida así, un momento en el cual Dios nos tocó y nosotros reaccionamos y levantamos nuestra mano y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por nuestra propia cuenta no lo hubiera hecho. Por eso el Señor dice en su palabra que Él vino por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo solamente a los hispanos o a los americanos o a los coreanos, no, Él dijo al mundo. Porque todos, hermanos amados, llega el momento en que tienen algo en la vida. Gracias a Dios que hoy día han llegado al conocimiento de la verdad y a recibir a Cristo miles y miles de seres humanos como nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de nosotros que anhelaba y mayormente ahora anhela las cosas de Dios. ¿Por qué estamos nosotros? Realmente, hermanos amados, la carne no nos trajo aquí. El alma no nos trajo aquí. Aquí nos trajo el espíritu que hay dentro de nosotros. Porque ahora el espíritu de nosotros está conectado con él. Somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos ahora ese deseo profundo en nuestro corazón. Así de que dice que el que habla en lenguas nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mire, hablamos misterios. Una pregunta, levanten la mano los que son bautizados en el Espíritu Santo, como se le llama, los que son bautizados, los que hablan en lenguas. Gloria a Dios. El hablar en lenguas, hermanos, todos los podemos tener.
todos podemos llegar el momento de orar, pero necesitamos profundidad en nuestra oración. Fíjese que yo estaba en una denominación, no voy a dar su nombre, estaba en una denominación donde se requiere para ser ministro, para tener una credencial, se necesita el ser bautizado con el Espíritu Santo. Y ahí para esta denominación era la señal del bautismo con el Espíritu Santo es el bautismo, el hablar en nuevas lenguas. Y yo decía, ¿cómo voy a poder trabajar en la iglesia, en la obra del Señor, cuando no hablo en lenguas, cuando no he hablado en lenguas? Mi mejor consejero que tuve, que en paz descanse, está en el cielo. Él se llamaba Agustín Mesa Callejas y se le llamó el pastor de la calle. ¿Sabe por qué se le llamó el pastor de la calle? Porque todos los días, a partir de, me parece que de las 5 de la tarde, estaba en un lugar allá en Guatemala, en el Amate, donde se ponía a predicar. Y fíjese que la gente se le rodeaba y tenía ya su grupo donde le escuchaban. Y era un hombre tan lleno de sabiduría, para decirle que fue mi mejor consejero. Entonces yo fui con este hermano y yo le digo, hermano Agustín, tengo un problema, quiero que me ayude. Y yo le dije, mire, fíjese que para que me den credenciales en la iglesia, yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo en la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y se me queda viendo y me dijo, no va a poder, entonces nunca va a poder ser ministro de la iglesia, me dijo él. Pero eso no lo va a detener a usted, no lo va a detener a hacer lo que el Señor lo está llamando a hacer. Entonces yo me quedé así pensativo y yo le dije, pero si es un requisito, hermano, no se preocupe, Dios le abre puertas donde sea. Y ahí oró por mí y gloria al Señor. Yo comencé ¿qué más que él me dijo? ¿Sabe qué? Yo nunca he hablado en lenguas, hermano Mario, me dice. Nunca he hablado y aquí estoy predicando, muchas almas vienen, no hay día que no venga un alma. Y aquí estoy. No necesito un edificio para predicar, me dijo. Necesito un lugar donde exponer la palabra. Y mire, un hermano tan lindo, gloria al Señor. Entonces yo agarré el consejo de él, pero yo seguí orando. Yo le decía, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo. Señor, bautízame, porque yo quiero estar en esta denominación, yo quiero estar aquí. Bautízame para que yo pueda con toda libertad, porque si no era así, yo no podía estar en ese lugar. Y una noche, por X razón, me tuve que quedar o mi papá se tuvo que quedar en mi cuarto. Y yo tenía una cama con una cabecera de aquellas que eran de metal antes, de metal. Y siempre dormía con reloj. Y esa noche nos dormimos, mi papá aquí a la par en su cama y yo en mi cama. Y de repente desperté, pero cuando yo desperté porque el sonido del reloj sonó en la cabecera. ¡Pac! Y ese sonido me despertó. Y cuando veo a mi papá estaba arrodillado, orando. Eran las 3 de la mañana. Y yo le digo, papá, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Porque lo vi derramando sus lágrimas. Y bueno, estaba lleno de la presencia de Dios. Y me dice, mijo, ¿no te has dado cuenta? Me dijo, que desde hace ratos estás hablando en lenguas, me dijo. Desde hace ratos estás clamando a Dios en lenguas.
O sea, hermanos amados, a mí el Señor me bautizó, vamos a decir, me bautizó con este don de lenguas estando dormido. Gloria al Señor. Y desde entonces, de vez en cuando yo hablo en lenguas. Y yo me desperté porque levanté mi mano, levantando las manos al cielo, seguramente sonó la cabecera con mi reloj. Pero eso fue una experiencia gloriosa y eso me permitió con toda veracidad y sin mentir decir en la iglesia: yo fui bautizado y yo puedo ser ministro. Y gloria al Señor, porque yo no quería tener problemas en ningún lado por predicar la palabra del Señor. Pero gloria al Señor. Yo creo, hermanos, que uno no necesita dones para poder administrar al Señor, servir al Señor. Lo que el Señor requiere en su corazón es que le busquemos, le amemos, le adoremos, le exaltemos para que Dios se pueda manifestar en nosotros. El verso 3, ahí habla de tres cosas: edificación, exhortación. Pero el que profetiza, ahora vuelve a subir arriba. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que el que habla en lenguas, hermanos, no va a bendecir a todos, sino que va a bendecir solo a unos. O nos vamos a bendecir solo a nosotros. Pero el que profetiza, dice la palabra, va a hablar a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Por eso es lo que yo les decía, que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es una palabra que hay veces trae una edificación grande, pero en medio de la edificación está la exhortación. Hay quienes se retuercen y hay quienes hasta critican, ¿verdad? En algunos lugares donde he ido a predicar hasta se secretean, como quien dice: estás oyendo o estás viendo lo que está diciendo. Y qué tremendo, porque cuando uno administra, cuando uno predica, uno no se está fijando en que con mis palabras voy a lastimar a alguien. No, bendito Dios, que Dios nos libre de tener una mentalidad de esta. Nosotros tratamos de predicar la palabra. Si alguien se molesta, si alguien siente, tiene que tomar estas palabras, porque es para edificación, es para exhortación. ¿Qué es exhortación? Cuando se nos está exhortando de algo que no está bien, algo que tenemos que nosotros enmendar, que tenemos que cambiar. Y para consolación, porque la palabra también nos consuela, trae algún ánimo para nosotros. Amén. El verso 4 dice: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y ahí es donde entra algo que tenemos nosotros que entender por el don de la profecía, porque hay otra forma de profetizar. Por ejemplo, hay momentos. Nosotros allá en la iglesia, en la Washington, había una hermana que profetizaba. Si se recuerdan los hermanos que estuvimos allá, siempre profetizaba. Pero tanto fue que no pudo controlar este don tan especial, porque no había día que no había un mensaje para la iglesia. No había, y casi siempre era la repetición de las cosas. Pueblo mío, dice el Señor, ustedes no me buscan como yo quiero, y que se preparen porque yo vengo. Si todo eso, hermanos amados, lo dice la Biblia. Me explico. Pero sí hay lugares donde hay personas que hablan en lenguas y que hay quien las interpreta, y aún más adelante habla sobre el orden que tiene que haber. Dice que el orden, lo máximo que tiene que haber de lenguas son de 2 a 3 personas con su debida interpretación.
sino mejor que hable para sí mismo, porque entonces no está edificando a la iglesia. Por eso alguien que está hablando en lenguas y que está gritando, entonces no estamos recibiendo nosotros edificación, porque no sabemos lo que está diciendo, ni vamos a tener ninguna interpretación. Entonces es mejor que calle o que hable quedito, como dice la palabra, hable para sí mismo, porque esto es delicado. Pero si hubiera intérprete, o si la misma persona tiene el don de interpretación, pues qué lindo va a ser, ¿verdad? Hijo mío, a ti te digo. Es como lo que me pasó un día, yo siempre lo he testificado. Cuando era joven, que recién había llegado a la iglesia, no sé, la única forma, porque como yo estuve en un mundo terrible, donde habían pandillas, luchábamos, peleábamos a muerte, y donde habían mujeres y habían hombres y podíamos hacer de lo que nosotros queríamos, estaba en ese mundo. Pero cuando vine a Cristo, yo me sentía así como, al principio fue una llenura del Espíritu Santo, pero cuando comencé a caminar en el Evangelio, lo miraba todo extraño. Pero ¿sabe qué hizo Dios para irme reteniendo en la iglesia? Por eso también tomo muy en cuenta lo que dice la palabra del Señor cuando resucitó a Lázaro. Le dijo desatarle y dejarle ir. ¿Por qué le dijo a sus discípulos desatarle? ¿Qué es eso? Hermanos, porque cuando alguien llega a la iglesia, cuando nosotros llegamos a la iglesia, veníamos de un mundo de pecado, veníamos atados, veníamos con tantas cosas. Y poco a poco se nos fueron cayendo las vendas de nuestro cuerpo y fuimos siendo liberados. Pues así trabajó Dios conmigo, porque al día siguiente que yo recibí a Cristo en mi corazón, llegó el deseo de volver al mundo y de querer regresar. Y cuando yo iba a regresar, alguien me topó por ahí, vi la gloria del Señor y continué, y así Dios me traía. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, los jóvenes tuvieron algo muy especial hacia mí. Ellos me llevaban a donde yo quería. Mario, te invitamos ahora, vamos a comernos una hamburguesa. Mario, ven aquí, vamos a ir a tomarnos una soda. Entonces era todo lo diferente que había en el mundo, pero esto me llenaba porque siempre me hablaban de la palabra de Dios, siempre era un ambiente espiritual y eso me fue llenando. Pero llegó el momento en que algo quiso hacer el enemigo, porque nosotros sabemos que el enemigo hay veces usa a las personas. Entonces me lastimaron. Y vine, yo dije, no, yo no puedo estar más en la iglesia, yo me voy. Y hice una oración: Señor, yo te doy gracias porque aquí nací, aquí he estado, pero me voy de la iglesia, voy a ir a buscar otra. No dije me voy al mundo, no, voy a ir a buscar otra. Y por eso yo tengo muy en cuenta que cuando Dios lo trae a uno a la iglesia, uno está en la iglesia, es porque Dios quiere hacer algo en la iglesia. Dios tiene un propósito y un objetivo en uno, en el lugar donde lo tiene. La palabra nos da consejos, miles de consejos con relación a la estancia en la iglesia. Entonces, estando yo en otra iglesia que según yo la iba a buscar, iglesia grande donde uno se perdía entre la gente, tanta gente que ahí no había amistad, sino que pues de vez en cuando se miraba uno porque era tanta la gente. Y ahí de repente, estando en el culto, comenzó y dijo: hijo mío, tú has venido de otro pueblo, de otra iglesia, y estás aquí, pero yo te digo, regresa del lugar donde yo te levanté. Y yo escuché esa profecía. O sea, primero la hablaron en lenguas y de ahí la interpretaron. Y ya en la interpretación llegó esa palabra, pero como habían como unas 5,000 personas, dije, oh, no, esto no es para mí. Y volvió a hablar otra persona en lenguas, y de ahí otra interpretación, y dijo así: necio, a ti te estoy hablando. Pero sabe, había algo especial que yo sentía que a mí me estaba hablando, porque yo sentía algo extraño dentro de mi ser.
Uno siente algo profundo en su ser y dice, necio, a ti te estoy hablando. Si no regresas a tu lugar, te vas a ver como un gusano arrastrado nuevamente en el mundo. ¿Sabe? La desobediencia a veces a Dios lo lleva a uno a lugares donde uno va a padecer, va a sufrir. Entonces yo todavía dije, no, esto no es para mí. Y se acerca un diácono y me dice, varón, Dios te bendiga. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, le dije yo. Pues mira, el Señor te dijo que te vuelvas para tu iglesia. Dios te bendiga. Imagínense cómo trabaja Dios. Cuando nosotros permitimos que en la iglesia se mueva el don maravilloso del Espíritu Santo, Dios tiene un propósito y Dios lo va a cumplir cuando nosotros estamos en el propósito, cuando estamos en el deseo, cuando queremos hacer las cosas. Y hasta el día de hoy Dios me tiene de pie y bendito sea su nombre para siempre. Son experiencias que yo les estoy hablando sobre el don de interpretación, el don de interpretación de lenguas. Qué lindo es que alguien hable en lenguas y que haya un intérprete, porque así Dios nos está hablando. También el don de discernimiento. Qué lindo es tener el don de discernimiento para que nosotros discernamos cuando algo entra a nuestra iglesia, ¿verdad? Porque aquí vienen muchos hermanos, no les quiero hablar así, pero yo he sentido de Dios cuando han venido ciertas personas a visitarnos. Yo digo, este hermano trae un motivo por el cual está aquí. No se lo digo, le doy la bienvenida, pero lo tengo muy cerca, oro. Señor, si es tu voluntad que esté aquí, aquí va a estar. Si no, llévatelo. Y sí, al rato ya no está. Entonces es Dios el que se manifiesta a nuestras vidas cuando hablamos así, cuando nosotros creemos en el poder de Dios de estas cosas. Muy bien, vamos a seguir. En el verso 5, el deseo de Pablo que todos hablen lenguas, o sea que el deseo de Pablo. Dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, o sea que él quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis. Otra vez como que le da duro a la profecía de esta manera, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Trae mayor beneficio el que profetiza que el que va a tener lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Era lo que yo les puse, la experiencia que yo tuve. ¿Cuál fue la experiencia de edificación para mi vida? Que Dios siguió edificando en mí lo que Él quería hacer. Y así hace Dios. Dios es tan grande, tan maravilloso, que como Él usa, hay veces esta forma para que nosotros entendamos de esto es, tal vez no por el don de profecía, tal vez no por el don de lenguas, sino por el don de poder escuchar a través de la palabra lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha hablado Dios a través del mensaje? Por eso es importante. Hay veces no se le toma en cuenta el venir a la iglesia. Ay, hoy no voy a la iglesia. Y hermanos, puede ser que ese día el cual faltó, había algo que Dios le quería enseñar, algo que Dios le quería decir, algo quería Dios que aprendiera. Entonces, ese es el motivo por el cual. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ahora dice Pablo, si él viene a vosotros, si él llegaba a las iglesias hablando lengua, ¿qué os aprovechará? Dice. O sea, ¿qué va a aprovechar la iglesia si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Cuál es lo que tiene mayor sustancia espiritual para nosotros? Que alguien hable en lenguas, si es para edificación personal, o que si alguien venga hablando con el don de ciencia, con el don de doctrina, con estos dones maravillosos
que se manifiestan. Por eso habla de diversidad de géneros, diversidad de dones de milagros. Entonces, la palabra dice, ¿qué provecho tengo yo si voy hablando en lenguas? ¿Qué aprovecharán ustedes si no hablaré con revelación? Si no voy, ¿qué van a aprovechar ustedes si yo no voy a hablar con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o como la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se está tocando con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Quiero, como Pablo está poniendo este ejemplo. Si Pablo dice, si las cosas inanimadas que producen sonido, por ejemplo, cuando viene el hermano aquí, el hermano Néstor, él comienza a decirle por dónde van a tocar, cómo se va a tocar el piano, cómo se va a tocar el bajo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden, cada instrumento tiene su sonido. Eso es lo que Pablo se está refiriendo al pueblo, que todos tienen que tener un sentido propio de las cosas que van a desarrollar y hacer. No todos van a ser trompetas, no todos van a ser cítaras, no todos van a ser guitarras, sino que cada quien, si estas cosas inanimadas se ponen en orden, ¿cómo nosotros no nos vamos a poner en orden? Es más, al llegar a la conclusión, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, dice, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora bien, dice así la palabra, o lo entendemos. Si nosotros no tenemos la sana doctrina, y si no tenemos el orden de poder desarrollar los dones en medio de la iglesia, ¿cómo vamos a estar nosotros preparados para la guerra, para la batalla, para la edificación, para la victoria que tiene que ver en la iglesia? Ahora, la trompeta, que habla acá como un ejemplo, la usan en las batallas. Los veladores, mientras el pueblo, el ejército está durmiendo en aquel tiempo, el velador tenía la trompeta. Y la trompeta tenía que estar bien afinada, porque cuando la trompeta estaba bien afinada, entonces hacía diferentes sonidos. Y para que el pueblo entendiera, al sonar la trompeta, de que se aproximaba el enemigo, ellos tenían el sonido, un sonido muy bonito, porque estaba afinada. Pero ¿qué si la trompeta hacía otro sonido diferente? Entonces no van a entender nada, absolutamente nada, de lo que a lo que se les estaba alertando. Eso es lo que el apóstol Pablo está reflejando en este pasaje. Si las cosas inanimadas tienen que estar en el orden debido, afinadas, afinada la guitarra, afinada la batería, afinado el bajo, el teclado, afinada las voces, bueno, todo tiene que estar en orden. Así tiene que estar la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que saber en qué podemos servir, cómo podemos servir, de qué manera. Y Dios nos va a ayudar para que podamos nosotros hacer las cosas lo mejor posible para la gloria y la honra de nuestro Dios. El que va a hacer sanidades va a orar por los enfermos. Había una hermana que tenía el don de sanidad, el don de milagros. Ella oraba por los enfermos y sanaban, pero esta hermana se preparaba siempre, siempre estaba en el altar orando. Lo primero que hacía era orar,
y tenía una hora. Ella fue la que me enseñó a levantarme a las 4 de la mañana a orar. Me dice, no hay cosa mejor orar a las 4 de la mañana cuando nuestro cuerpo se sacrifica, cuando nuestro cuerpo no está dispuesto, pero nosotros lo convertimos, dice, en esa lucha para estar en la presencia de Dios. Entonces ella se preparaba en el sentido espiritual, pero también sabe, ella cargaba su frasquito, aunque no era por el aceite, pero era su fe, cargaba, o sea, andaba preparada, así como los instrumentos. Ella sabía lo que tenía que hacer. Así todos y cada uno de nosotros, ¿qué don tenemos? ¿Qué don es el que Dios nos quiere dar? Entonces de esa manera preparémonos para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces, mis amados hermanos. Bendito Padre que estás en gloria en esta tarde. Te alabamos y te glorificamos, te damos la gloria y la honra. Gracias por tu amor sublime, grande y maravilloso. Gracias, Padre eterno de gloria. Gracias, Señor amado, porque entendemos tu palabra. Dice así tu palabra. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nos lo dices a nosotros, Padre. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Haznos, Señor, servidores para la gloria tuya. Ser instrumentos, Señor. Oh Dios, no queremos dones para sentirnos mejor que otros, sino para poder con el corazón, en el espíritu, poder administrar lo que tú dejaste, lo que hay para la iglesia, lo que hay para el servicio de tu pueblo. Gracias, Padre eterno, porque tú sigues siendo grande. El poder del Espíritu Santo ha sido derramado y hasta el día de hoy tu santo y bendito Espíritu, Señor, está con nosotros y estará en nosotros, Padre mío. A ti sea la gloria, la honra. Bendice la iglesia Camino de Fe. Bendice, Señor, a todos mis hermanos. Bendice, Señor, a tus ministros. Bendice a tus pastores. Bendice a los evangelistas, maestros, misioneros, obreros, a todos aquellos que hacen tu obra. Gracias, Padre, porque tienes ahora hombres y mujeres que sirven para la gloria y honra de tu nombre. Haz de nosotros servidores también, llenos de tu gracia, llenos de tu amor y sobre todo llenos del poder maravilloso de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Este último texto